Bienvenidos a una nueva clase del curso de Laravel. Bien, hoy vamos a empezar conectando Laravel con nuestra base de datos que todavía no existe y vamos a crear en este mismo momento. Primero que nada vamos a irnos a Environment y vamos a verificar si pusimos ya una base de datos. Efectivamente en Database pusimos Hiro Udemy, ¿sí? Si ustedes no tienen creado esta base de datos, la vamos a crear ahora en este momento, pero lo importante es que esté en Database. Entonces vamos a copiar esto, ¿sí? Database de env. Y acuérdense que el username y la password es importantísimo que esté así. Así que si está todo igual, ¿sí? Como lo tengo yo ahora, debería funcionar. Así que en primera instancia, esto de migraciones lo vamos a ver ahora en un segundo. Vamos a entrar a localhost, pero no 2.8000 porque necesito entrar al localhost de XAMPP. Y luego vamos a ir a phpMyAdmin, ¿sí? Esta parte va a ser un poquito distinta a como veníamos manejándonos con PHP Vanilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros estudiamos cómo armar el diseño de la base de datos en la clase pasada, la realidad es que ahora nosotros no vamos a tener que crear las tablas manualmente, las va a generar Laravel. Eso lo vamos a hacer a través de migraciones y lo vamos a ver ahora en unos minutos, pero es importante que ya lo vayan teniendo en cuenta. Por si alguno de ustedes empieza a crear tablas dentro de nuestro phpMyAdmin, que es válido, pero Laravel ya lo va a simplificar de otra manera. Entonces vamos a ir a nueva y en nueva vamos a poner Hiro Udemy. Vamos a poner crear y ya está creada y ya por este lado ya estaríamos. Ya no tenemos que tocar más nada, ¿sí? Ahora lo que necesitamos hacer es una migración. ¿Qué son las migraciones? Bueno, ¿se acuerdan que en su momento habíamos hablado de que yo les iba a comentar una funcionalidad que tiene Laravel para versionar bases de datos? Nosotros hasta el momento, digamos en desarrollo en general, no teníamos nada que versione base de datos. Tenemos Git para versionar código y todas las cuestiones que ya conocemos, pero nada versionaba una base de datos. Nosotros eliminábamos un campo o hacíamos cualquier cambio, no a nivel de registro, sino a nivel estructural, y no teníamos versiones de base de datos. Lo único que podíamos hacer es exportar un SQL y llevarnos un archivo de un lado a otro, lo cual es algo que no está bueno. Entonces, por eso Laravel creó las migraciones, que es básicamente una serie de acciones, como macros los pueden pensar, que nos permiten crear tablas nuevas, modificar ciertos campos, borrar tablas y todo ese tipo de acciones a través de un archivo que es como un archivo de script o un archivo macro que tiene todas esas instrucciones. Que de hecho nosotros a Laravel le vamos a pedir que cree el archivo de migraciones, pero todas las instrucciones de esa migración la vamos a agregar nosotros. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a replicar este comando, pero yo lo voy a escribir a mano, ¿sí? Y van a ver cómo funciona. Vamos a cancelar vamos a cerrar nuestro servidor web y vamos a escribir php artisan make migration no, perdón, tenemos que ponerle el nombre. El nombre es por una cuestión de convención, se puede poner como queramos, pero generalmente son los verbos los cuales nosotros estamos haciendo referencia, que es crear, en este caso sería heroes table, o sea, crear una tabla de heroes. Pero esto solo no alcanza, tenemos que hacer -- table, tenemos que hacer una referencia a la tabla a la cual estamos creando y tenemos que decirle heroes. Y vamos a darle enter. Una vez que hagamos eso, va a decir create migration. A veces puede tardar un poco en volver, digamos, a la consola. No se preocupen porque ya está creada la migración. Si nosotros vamos acá, la migración se crea en un segundo porque es un archivo. Y nos vamos a database. Vamos a ver que migrations ahora está en verde porque lo está detectando que hay un archivo nuevo. Y vamos a ver que acá dice create heroes table, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros ya creamos un archivo de migración que va a crear una tabla de heroes. Y esto es importantísimo. Crear una migración, ¿sí? Desde Laravel no la ejecuta. No es que yo acabo de hacer esto y en mi tabla, en mi base de datos va a haber una tabla heroes. De hecho, si vamos acá lo podemos corroborar. Si yo aprieto en estructura, no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando el script que luego va a ser ejecutado para que creemos una, digamos,
para que armemos esa tabla, ¿sí? Por lo cual no tiene sentido que nosotros nos enfoquemos ahora en que la tabla Heroes esté creada, porque nosotros vamos a estar construyéndola en este momento. ¿Cómo la construimos? Bueno, hay dos funciones, básicamente. Yo generalmente no toco la función de down, aunque es una buena práctica hacerlo. Ahora voy a explicar por qué. Pero la función de up lo que va a hacer es que cuando se ejecute esta migración, ¿sí? Fíjense que es una clase, o sea, funciona tal cual como un objeto. Cuando se ejecute esta migración, va a ejecutar todo lo que significa crear una tabla con determinados campos, ¿sí? Entonces, cuando hagamos un rollback, porque se puede tirar para atrás la migración, nosotros vamos a tener la función down, que lo que va a hacer justamente es tirar todo para atrás, pero también tenemos que decirle cómo. Entonces acá es donde se ponen los drop tables y demás. Nosotros no vamos a trabajar sobre la función down, sino directamente sobre la función up. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con eso? Bueno, en primera instancia lo que necesitamos es irnos a nuestro diseño de base de datos, ¿sí? Para verificar qué era lo que teníamos creado. Entonces, todo esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ID, name, HP, ataque, defensa, lacto. Entonces vamos a empezar a definir cuál es cuál, ¿sí? Para poder definir lo que está acá adentro, ¿sí? Tenemos que saber de qué tipo vamos a tener cada campo. Y por lo tanto, cada una de esas cosas tienen una función determinada en Laravel para crearlo. Entonces, nosotros, recuerden que cuando trabajamos en objetos, que teníamos un objeto, table es nuestro objeto, y va a tener una serie de métodos. El primer método que nosotros vamos a usar es el increments. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la ID sea autoincrementable. Y por defecto Laravel lo va a poner como clave primaria. Entonces vamos a hacer table y vamos a llamar a increments. Y acá le vamos a pasar el ID, ¿sí? Digamos, por un string. Luego el siguiente debería ser el name. El name del héroe es un string. Entonces vamos a escribir table string y vamos a pasarle name, entre comillas. No necesitamos setearle el tamaño porque lo setea por defecto. Ahora lo van a ver. Luego tenemos que setear table. Tenemos que setear la HP y la HP es un integer. Y adentro vamos a pasarle HP. Luego el ataque, la defensa, la suerte, las monedas, la experiencia y el level ID son todos integers, pero el level ID no lo vamos a setear todavía. ¿Por qué? Porque el level ID es una clave foránea, ¿sí? Es un campo con clave foránea levels y todavía no tenemos creado la tabla de levels, entonces no conviene hacerlo. Lo que vamos a hacer es básicamente duplicar esto varias veces y cambiarlo, ¿no? O sea, ataque, defensa, suerte y nos está quedando monedas y experiencia. XP. Perfecto. Entonces ahora con esto ya podríamos migrar la tabla de héroes, ¿sí? Porque ya tenemos todos los campos que necesitamos, salvo, bueno, el del nivel, que eso lo vamos a hacer después. Así que si nosotros nos fuéramos acá y escribiéramos php artisan migrate, le diéramos enter, si todo fuera bien no debería aparecer este error. Pero este error aparece porque tenemos un tema con la key de user email. Ustedes dicen, pero ¿cómo si no hay emails acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Laravel tiene por defecto una migración especial para una tabla de usuarios que todavía no usamos, ¿sí? Entonces, para solucionar esto, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Porque tengo que investigar unas cositas. Así que bueno, en primera instancia todavía no se migró la tabla de héroes, pero en la siguiente clase la vamos a migrar.